Especial Encuentro con Jesús en compañía del evangelista San Lucas. Palabra es la caricia que sana mi alma, es descanso, es ilusión, es alegría y amor. Tu palabra es bendición que calma mis ansias. Tu palabra es oración y es el perdón. En mi soledad te llamo y me respondes. No temas que contigo siempre estoy. En mi enfermedad y angustia jamás me abandonas. Cuando escuchas de mis labios, ven Señor. Jesús, con tu luz. Quiero yo vivir de tu palabra, tu verdad por siempre proclamar. Sáname, Señor, con tu palabra. Muy buenas tardes, amigos cristovidentes. Nuevamente estamos con ustedes, somos las hermanas Paulinas y queremos en esta tarde iniciar un recorrido bíblico a través del evangelista Lucas para hacer esa experiencia de encuentro con Jesús, con su palabra, dejándonos acompañar por la misericordia de Dios. En esta tarde está con nosotras la hermana Marta Lucía Patiño, también de la comunidad de las Hijas de San Pablo. Martita, buenas tardes. Buenas tardes para todos los cristovidentes. Buenas tardes, Jenny. Buenas tardes, Mariluz, y gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en este espacio que es tan importante porque es un espacio que dedicamos a la palabra de Dios. También nos acompaña la hermana Mariluz Arboleda. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están sintonizando en este momento en nuestro canal Cristovisión. Hermana Jenny, buenas tardes. Hermana Marta Lucía, de verdad es una gran alegría poder estar en esta tarde y compartir un poco en torno a la palabra, especialmente a través del evangelista San Lucas. Muchas gracias y bienvenidos también a todos ustedes. Bueno, porque queremos hacer un especial de 3 días en compañía del evangelista Lucas, porque recordemos que estamos celebrando el mes que como Iglesia Católica dedicamos a la profundización, al conocimiento de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que debe estar en el centro de cada hogar, en el centro de nuestra vida, en el centro del corazón, darle esa primacía a Dios para que nuestra vida pueda fluir con esa libertad, con ese amor, con todo lo que el Señor ha querido regalarnos. Me parece que, Jenny, es muy bueno recordar que este mes dedicado de forma tan especial a la palabra de Dios, a la Biblia, se instituyó en honor a San Jerónimo. Solo a modo de recordación, digámoslo así, que no está muy bien expresado, podemos afirmar que San Jerónimo murió el 30 de septiembre del año 420, después de Cristo. Y es famoso, es padre de la Iglesia, porque San Jerónimo es el primer traductor de la Biblia, del hebreo y del griego al latín.
¿no? Con San Jerónimo quedó lo que muchos conocimos o conocieron como la llamada Biblia Vulgata en latín, que acompañó la Iglesia por siglos y siglos y siglos. Muy bellamente lo han expresado Benedicto XVI y también el Papa Francisco, que San Jerónimo se encontró a sí mismo en la escucha de la palabra. San Jerónimo no sabía quién era. Era un hombre agresivo, era un hombre violento, era un hombre que amaba el poder. Pero una vez que él tomó la decisión radical de irse para Jerusalén, era italiano, de irse para Jerusalén a estudiar la palabra, empezó esta aventura maravillosa. Y dicen estos grandes papas que San Jerónimo se encontró a sí mismo en la escucha de la palabra. Y también que San Jerónimo es un servidor de la palabra. Yo no sé si así podrán decir de nosotros, ¿no? Bueno, también como cristianos, Mari, ¿qué podemos compartir con las personas que en el hogar cotidianamente, qué podemos encontrar en esta palabra de Dios que nos ayude en esa vivencia de nuestra fe? Claro que sí, hermana Jenny, como lo decía también la hermana Marta Lucía, hablándonos de San Jerónimo, él tiene una frase muy célebre que dice: desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces creo que la principal tarea que nosotros podemos vivir en nuestros hogares es acercarnos a la palabra de Dios, es orar con ella, darnos ese tiempo de estudiarla, de profundizarla, de interrogarnos y también de preguntarnos, bueno, este texto que estamos leyendo, ¿cómo ilumina la realidad que vivimos como familia? ¿Cómo nos ayuda también y nos ofrece como tantos valores tan ricos para nosotros enfrentar las realidades que la vida cada día nos presenta? Entonces siento que San Jerónimo también nos da esa gran invitación de poder descubrir cómo en la palabra nos conduce principalmente a la persona de Cristo y en él a todo el proyecto de salvación de Dios. Y a Cristo lo conocemos también por el testimonio de tantos hombres y mujeres que acercándose a la palabra han logrado también encontrar su propia identidad, encontrar el camino para poder reflejar ese amor divino. Por eso hoy el evangelista Lucas será nuestro compañero de camino. Vamos a conocer un poquito quién es Lucas, quién fue este hombre que escribió el tercer evangelio de los evangelios sinópticos y también escribió Hechos de los Apóstoles. Sí, es muy interesante nosotros preguntarnos, bueno, ¿y quién fue Lucas? Y es interesante poder nosotros también encontrar esa respuesta en los mismos textos sagrados. Es San Pablo quien hace referencia a él, especialmente en la carta a Filemón y en los Colosenses. Él lo menciona como el médico muy querido, como esa persona que también fue muy cercana a él, su compañero. Entonces podemos decir que Lucas es este gran compañero que Pablo tiene especialmente casi al final de su existencia y que tiene esa gran tarea de dar a conocer todo lo que él vivió en su misión. Y es muy bonito porque también poder percibir cómo Pablo y cómo Lucas también entablan una amistad y les permite también a partir de ello dar a conocer esa experiencia de fe que los une en Jesús. También nos dice, según la tradición, que Lucas pertenecía más o menos al mundo helénico, o sea, él fue un pagano, un gentil, pero que también fue formado en la tradición judía, es decir, él conocía las Sagradas Escrituras y probablemente pertenecía a la región de Antioquía de Siria, que es este gran lugar de donde se desplaza, digámoslo así, todo el cristianismo, donde primeramente llaman a los cristianos por su nombre, cristianos. Es cierto lo que estás diciendo, Mariluz. De hecho, Lucas es discípulo de Pablo. Pablo es su gran maestro. Y dicen que Lucas se convirtió y quedó fascinado, quedó atraído, quedó apasionado por el Cristo resucitado que Pablo reflejaba. Solo con el testimonio de Pablo bastó para que Lucas se convirtiera. Lucas, como ya lo ha dicho Mariluz, era médico, pintor, un letrado, un hombre muy culto, y un hombre de una sensibilidad exquisita, que como pagano, como griego,
estuvo buscando siempre el rostro humano de Dios en su Hijo Jesucristo. También podemos ver que Lucas no escribió para una comunidad cerrada, ¿no? Lucas nos abrió esos horizontes en el Evangelio para hacernos llegar a todos también esa experiencia de Dios a partir de esa palabra, de esos escritos, de aquello que él fue profundizando y conociendo dentro de su experiencia de fe. Porque aunque no nació en el judaísmo, ya lo hemos dicho, como griego, fue simpatizante de esa religión judía. Por eso se acercó, un hombre temeroso de Dios, se acercó a acoger esta experiencia de los cristianos y con todo el amor también y con esa belleza, ¿no?, en su lenguaje, pudo proponernos también esta experiencia a través de este evangelio. Es cierto. De hecho, mira que Lucas escribe su evangelio pensando en sus hermanos gentiles, en los paganos, ¿no? Porque su gran preocupación, sabemos que Lucas no conoció a Jesús, ¿no? Entonces, él se sirve de los testigos oculares para hacer su evangelio. Pero su gran preocupación es escribir este evangelio para sus hermanos gentiles, para que ellos descubrieran el verdadero rostro de Jesús. Y también porque en ese tiempo y en el contexto histórico que él lo hizo entre el 60 y el 62 después de Cristo, había una tendencia de una fuerte división entre los hebreos y los paganos. Porque los hebreos, los judíos, querían que los paganos se circuncidaran y siguieran todos los ritos y todas las tradiciones que ellos hacían. Mientras que el evangelio predicado por Pablo, por Lucas, decía: no, nos salvamos por la fe, por el amor y por la misericordia de Dios revelada en su Hijo. Mari, ¿qué otras características podemos resaltar de este evangelio de Lucas? Pues yo creo que algo muy interesante es poder ubicar más o menos dónde fue escrito, y según las tradiciones pues se ubica sobre todo en la ciudad romana, y es muy bonito porque Lucas nos pone en contacto con estos judíos de la diáspora, es decir, aquellos que tuvieron que partir de Palestina por diferentes motivos, especialmente después de la destrucción del templo de Jerusalén hacia el año 70 después de Cristo, judíos que tuvieron que buscar la manera allí en el lugar donde ellos se encontraban de seguir alimentando su fe. A ellos también les llegó esta invitación de Jesús, y por eso muchos, como la hermana Jenny le decía ahorita, muy interesante, los temerosos de Dios, eran estos judíos eran estos gentiles que abrazaban la fe judía, pero que luego de encontrarse con la persona de Jesús también se adhieren al cristianismo. Entonces esta comunidad a la que Lucas escribe, o que se forma en torno a esta tradición también recibida por él, también que viene de Pablo, ayuda en cierta medida a reconocer o a afirmar mucho más lo que ellos estaban viviendo fuera, y decir que esa realidad que ellos vivían fuera de Palestina también era tan válida como aquella que estaban viviendo, por ejemplo, aquellos que se formaron en la escuela de Pedro, de Marcos, que eran los que estaban propiamente en Jerusalén. Pero eso es lo que hace importante también este evangelio, porque nos quiere compartir esa experiencia de estos que son gentiles, de estas personas que también vivían esa tradición judía, pero que también lo hacían lejos de estos lugares que eran tan representativos para el cristianismo. Entonces siento que eso también nos ayuda, y algo también muy interesante es que ellos vivieron toda esta experiencia de fe en un contexto de persecución al que Lucas tampoco fue ajeno. Y ahora que Mari nos habla de esta experiencia de Lucas en su evangelio, y que le escribe también a los gentiles, podemos recordar lo que la misma liturgia en estos días nos ha permitido vivir, ¿no? Acercándonos a esta misericordia de Dios. El evangelio que leíamos ayer de Lucas nos presentaba a un centurión que también no pertenecía a la religión judía, pero cómo se acerca a Jesús a partir de esa misma experiencia de fe, haciendo una petición concreta, y es la sanación de uno de sus criados que estaba enfermo, es a punto de morir. Pero él, no sintiéndose digno de encontrarse cara a cara con Jesús, envía a unos amigos, envía a unos ancianos, personas que en la cultura
eran muy reconocidos, eran representantes para pedirle a Jesús el don de la sanación, ¿no? Entonces es ver cómo Lucas acerca estas otras realidades a la misma experiencia y fe en la persona de Jesús. Claro, y es muy interesante también poder percibir cómo en un pagano reconoce a Jesús, todo lo que Él puede obrar, citando nuevamente el ejemplo del centurión, porque dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero por tu palabra quedaré sano. Entonces es interesante ver cómo los paganos de una u otra manera también se adhieren a ese proyecto de Jesús y reconocen que Él tiene ese poder y esa autoridad, esa fuerza de darles a aquellos que ellos más necesitaban. Bueno, con esta fuerza transformadora que encontramos en el Evangelio de Lucas, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos para seguir profundizando en el Evangelio de Lucas. Palabra que nos llena, tu palabra que despierta la conciencia y nos libera. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, ya nos queda claro que el Evangelio de Lucas fue escrito teniendo en cuenta también a la comunidad pagana, aquellos que no eran, participaban de la religión judía, sino que simpatizaban, eso sí, con los judíos, con su religión, con su cultura, pero no la vivían prácticamente, y para ellos escribe Lucas para acercarlos a la persona de Jesús, que seguramente fue un evangelio escrito después de la destrucción de Jerusalén. Entonces también esto nos da esa visión de que el Evangelio de Lucas fue escrito también dentro de una cultura, podríamos decir, romana. Ahora nos vamos a centrar un poco cómo Lucas nos presenta o nos introduce en su Evangelio a través del prólogo tomado en el capítulo 1 de los versículos 1 a 4. Nos dice el evangelista San Lucas, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, entonces aquí Lucas parte, primero vamos a tener en cuenta cuáles son los personajes que él nos muestra. Va dirigido a una persona, Teófilo, que puede ser una persona o una comunidad, ¿no? A la que Lucas también va aclarando qué quiere hacer. Ya él ha conocido algo de este evangelio y se basa en otros escritos. Lucas se basa en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Mateo, en otras fuentes que las conocemos como la fuente Q, que son esos primeros escritos, y ya lo dice también, otros lo han narrado de forma oral, otros han vivido con Jesús, han conocido esta experiencia, pero ahora Él lo quiere hacer de una forma ordenada, ¿no? Entonces vamos a escuchar también un poco a la hermana Marta, ¿qué nos puede compartir de esta experiencia del prólogo de Lucas? Como hemos escuchado muy bien la lectura que ha hecho Mariluz, y ya tú lo has dicho, Lucas es griego y desde que inicia su evangelio lo inicia de acuerdo a su cultura griega. Ellos iniciaban los escritos siempre enviándolos a alguien, y Lucas lo envía a Teófilo, que como ya tú lo has explicado, Teófilo, el nombre significa amado por Dios, amado de Dios. Entonces muy bien podría ser a
Teófilo realmente o a toda la comunidad de los creyentes paganos a los que él se dirigía, ¿no? Y este hecho de él dirigirse directamente a Teófilo nos indica que Lucas no se dirige a un mundo o a una cultura hebrea, sino a un mundo pagano, a un mundo de creyentes convertidos. Y esto nos habla de la universalidad y de la apertura de este Evangelio de Lucas, que no se queda solo encerrado en una cultura judía, sino que traspasa los límites de todo el mundo, que después continúa, como después nos lo aclarará Mariluz, en los Hechos de los Apóstoles. Claro que sí, hermana Marta. Yo creo que algo que nos ayuda a comprender mucho aquello que Lucas está allí esbozando en este prólogo de introducción a su evangelio es comprender que siempre detrás del evangelio hay una comunidad. Y el hecho de nosotros comprender esto es también comprender ya lo que las hermanas han explicado muy bien, que es una comunidad gentil, pagana, que necesita que le explique también cómo fueron esos orígenes de Jesús. Por eso es que nosotros también en los primeros capítulos de Lucas vamos a encontrar la presencia de María, la visita al templo, otros relatos que en los evangelios de Mateo o de Marcos no lo van a explicar tan detalladamente. Pero es por esa misma necesidad de Lucas poder compartir con aquellos que no tuvieron esa experiencia, digámoslo así, de conocer a Jesús de manera presencial, que son esos testigos oculares como él lo menciona allí, puedan también ser partícipes de esa tradición. Entonces es muy bonito porque Lucas se toma como ese papel del historiador, de aquel que investiga diligentemente, como él mismo lo afirma, cómo transcurrieron los hechos, para ayudar a esta comunidad que está fuera de Palestina también experimentar cómo fue este nacimiento, este origen de Jesús y cuál es la relevancia de su mensaje. Yo siento que es muy bonito porque nos ayuda también a comprender cómo los textos bíblicos no se escribieron ahí mismo, ¿no? Tienen un proceso. Ese proceso comienza con estos testigos oculares o con estas personas que fueron los discípulos, los primeros testigos que estuvieron allí del lado del maestro y que después en generaciones se fueron pasando esa tradición oral y que luego las comunidades sienten esa gran necesidad de colocarla por escrito para que las futuras generaciones también experimenten esa experiencia de fe que ellos vivieron. Y eso es lo que Lucas quiere reafirmar allí. Y por eso también, como lo decía la hermana Marta, es interesante nosotros comprender que el Evangelio de Lucas no es un proyecto individual. Lucas lo escribe también uniéndolo a los Hechos de los Apóstoles, que es, por decirlo así, ya ese tiempo que transcurre después de la muerte, pasión y resurrección de Jesús y esa formación de las comunidades cristianas. Mariluz, mira, quisiera hacer énfasis en dos cosas muy importantes que tú has dicho. La primera es que Lucas escribe para una comunidad, para la comunidad. Y en ese sentido, muchos biblistas, desde hace muchos años y actualmente, coinciden en decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque Lucas cree firmemente en la efusión del Espíritu Santo en la comunidad para fortalecer su fe, para hacer que la comunidad sea testigo, para hacer que la comunidad sea misionera. Entonces, este es un punto muy fuerte que tú has enfatizado también, que es para la comunidad, y Lucas como escritor del Espíritu Santo, ¿no? Y el segundo aspecto es el de la tradición, el de los testimonios con los que Lucas ha iniciado también su evangelio, de esta tradición ocular y verbal, con estos testimonios. Y yo creo que nosotros mismos podemos recordar desde que somos pequeños. Son nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelitas, las que dicen: vamos a la misa, récele al divino niño, vénganse, aprenda el Ave María, aprenda el Padre Nuestro, el ángel de Dios, el ángel de la guarda. Entonces nosotros, antes que empezar a leer, aprendemos a orar con lo de nuestras abuelas. Tenemos una fe que es heredada.
Algo también bonito que me parecía que encontrábamos aquí en el prólogo al escuchar es como Lucas dice, les voy a contar ordenadamente. Entonces, a partir de ese orden que nos empieza a transmitir esta misma experiencia, tanto de cómo se va manifestando Dios en nuestra realidad, en nuestra comunidad, quiero invitar a cada una de las personas que nos están escuchando, nos están acompañando en este momento, que podamos tener a mano nuestra Biblia, que podamos abrirla y situarnos en este primer capítulo de los versículos 1 a 4 y ver cuáles son esas palabras clave que podemos encontrar en este pequeño en estos 4 primeros versículos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Cuáles son esas palabras que me van llevando a hacer esa experiencia de encuentro con el Evangelio? Porque Lucas se encontró con los textos de otros autores, ¿no? De Marcos, de Mateo, ¿no? Y se encontró con ellos y allí fue descubriendo ese paso de Dios, ese paso de Jesús que revela el amor de Dios Padre. Ya lo decía la hermana Marta, es el autor, también el escritor que se deja guiar por el Espíritu, como el Espíritu de Dios en estos momentos también nos va suscitando a nosotros esa inquietud por hacer de nuestra experiencia de fe una experiencia fundamentada en la palabra de Dios. Hemos aprendido muchas cosas a partir de esa tradición, podríamos decir, familiar, donde papá, mamá, la abuelita, la profesora, la catequista nos han introducido en conocer algunas oraciones, una parte de la Biblia, pero también cómo puedo hacer yo esa experiencia para poder fundamentar mi fe a partir de la palabra. Hay algo muy lindo que dice Silvano Fausti, un gran biblista, y ahora que tú dices, invitando a todos los cristovidentes para que abran sus Biblias y miren y lean este prólogo que ya ha hecho lectura Mariluz. Silvano Fausti dice que este Evangelio de Lucas tiene 2 grandes partes, y estas 2 grandes partes, la primera es una catequesis sobre la escucha. Una catequesis sobre la escucha. Él dice, se escucha la palabra que nos es anunciada, así como Teófilo está acogiendo esta carta que le llega. Se escucha esta palabra que le es anunciada, y una vez que se escucha, se deja que germine en el corazón. Y una vez que ha germinado en el corazón, esta palabra genera un recuerdo, genera una memoria. Y al generar un recuerdo y una memoria, se va volviendo pan que nos da fuerza para continuar siendo discípulos y peregrinos de Jesús. Y la segunda parte que dice Silvano Fausti, partiendo de este mismo prólogo, es que este Evangelio de Lucas nos narra, o es un evangelio de la vista, de la visión. Porque con imágenes, de hecho dicen que Lucas es el iconógrafo de Jesús, porque con imágenes nos va describiendo a este Jesús que se ha encarnado, que se ha hecho uno de nosotros, que se ha hecho misericordia por nosotros, que ha muerto en una cruz y que ha resucitado. Lucas nos desvela el rostro glorioso del Padre en su Hijo con imágenes, y podemos verlo en la invitación que le hace a Teófilo. No, yo creo que otra invitación grande, también ya como hemos ido hablando, Lucas nos dice para que conozca la solidez de mis enseñanzas. Y así como nosotros somos herederos de una gran tradición que hemos recibido de los apóstoles, que ya como las hermanas muy bien nos lo han dicho también en el seno de nuestras familias, en nuestros hogares, nosotros también somos agentes activos de esa tradición, es decir, también en nosotros recae esa responsabilidad de seguir transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a las personas que nosotros conocemos o a quienes también en las diferentes actividades que realizamos
cada día estamos llamados también a dar a conocer esa experiencia de fe que nos mueve desde dentro, así como a Lucas y a esta comunidad a la cual él se dirige. Entonces esa solidez también parte de esa experiencia de encuentro personal que nosotros cultivamos con la persona de Jesús, que alimentamos de esa tradición, pero que no se queda en nosotros, sino que antes está llamada con esa fuerza del Espíritu Santo a transmitirla también a quienes nos rodean. Bueno, queridos amigos, van a aparecer los números de Cristo Visión en pantalla para que puedan llamar, participar, hacer sus preguntas, hacer algún comentario, lo que deseen en estos momentos. Vamos a una pequeña pausa y luego retomamos nuestro encuentro con Jesús. Señor, y debo dejar mi tierra para cantar con el pueblo que tú caminas junto a él, para cantar con el pueblo que tú estás cerca de él, para cantar con el pueblo que tú caminas junto a él, para cantar con el pueblo que tú estás cerca de él. Bueno, queridos amigos, también podemos decir que en el Evangelio de Lucas podemos encontrar siempre a Jesús en camino. Lucas es este evangelista dinámico del camino, ya nos decía antes Martica, es el autor también que se deja acompañar por el Espíritu y nos habla de esa presencia, de esa efusión del Espíritu también en la historia de la humanidad. Por eso vamos a compartir un poco a grandes rasgos cuáles son como esos temas centrales que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Bueno, varios de los temas, porque son muchísimos, es un tema muy vasto, muy amplio, pero algunos de los temas que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas está primero el de la misericordia, del que se hablará más ampliamente el día de mañana, el tema de la oración. Jesús siempre, antes de tomar una decisión, va a orar. Encontramos también al publicano, ¿no? Orando. Y así, encontramos también dentro de los temas principales los pobres, porque Lucas presenta a los pobres que son excluidos en la organización social de este contexto histórico en el que vivió Jesús, pero Lucas nos los presenta como los preferidos, como los amados, como los escogidos para a los que les son reveladas las verdades del Padre. También la mujer. En el Evangelio de Lucas, la mujer es una protagonista principal. Y hay un tema muy importante en el que Papa Francisco ha insistido tantísimo, y es el tema de la alegría, del optimismo. Si ustedes pueden empezar a leer este Evangelio rico, riquísimo de Lucas, van a encontrar desde el inicio, María va a visitar a su prima Isabel, y Juan Bautista, que estaba en el vientre materno de Isabel, salta de alegría ante el encuentro, ¿no? La alegría es uno de los temas más importantes en este Evangelio de Lucas. Nos dice Lucas que los apóstoles, después de la ascensión de nuestro Señor, partieron con alegría a anunciar la buena nueva.
Entonces este tema de la alegría también nos toca a nosotros. Hoy en día hay tantos motivos de tristeza y a veces los pequeños y sencillos motivos de alegría pasan desapercibidos. ¿Por qué? La alegría es simple, la alegría es sencilla, si aprendemos a gozar de las pequeñas cosas. Otro de los temas también muy interesantes que Lucas nos permite ver en su evangelio es como ese manejo que él también da del tiempo, ese tiempo de la revelación que se realiza en la persona de Jesús, pero que luego continúa en la comunidad cristiana. En Lucas nosotros podemos diferenciar 3 tiempos: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús y el tiempo del Espíritu Santo. Es interesante nosotros poder ver cómo Lucas también, como lo decíamos en otro momento, él nos habla de María y nos habla también de esa visita de Jesús desde pequeñito, llevado por sus padres, presentados allí al templo de Jerusalén, como una forma de conectar esa historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que se realiza en la persona de Jesús. Luego en los otros capítulos más adelante nos va a hablar de Jesús, de su misión, de ese amor, esa ternura, esa misericordia que siente especialmente por los desposeídos. Pero Lucas también da un paso más allá al hablar que después de esa muerte, esa resurrección de Jesús, el protagonista es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que mueve a las primeras comunidades cristianas a formar comunidad, a ser continuadores también de esas enseñanzas de Jesús, a llevarlas a sus vidas, pero sobre todo también con esa tarea de transmitirlas. Entonces vemos que ese manejo del tiempo, de la historia, que Lucas hace también en su evangelio, llega hasta nosotros hoy y nos dice que también nosotros estamos llamados de una u otra manera a ser continuadores de esa misión gracias a esa luz, esa guía del Espíritu Santo, y a partir de esa experiencia de encuentro personal que nosotros alimentamos cada día con la persona de Jesús en su evangelio. También en esta dimensión podemos decir que Lucas es el protagonista también, que nos presenta al Espíritu Santo en esa experiencia de comunión y una comunión trinitaria, ¿no? Dentro de esta misma experiencia de la comunidad, cómo el Espíritu va generando esa unidad, ¿no? La unidad entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También ya estamos llegando como al final de este tiempo y no quiero dejar pasar esta invitación a cada uno de los cristovidentes, a cada una de las personas que nos están acompañando en este día, para que el día de mañana también nos volvamos a encontrar a esta misma hora para participar, para poder juntos recrear esa experiencia de la palabra en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Nosotras, como hijas de San Pablo, ya lo decía Mari, tenemos que nosotros reavivar esa misma experiencia del Espíritu en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer posible también en la vida familiar? Mari, ¿qué podemos ofrecerle hoy a cada una de las personas que nos acompañan para vivir esa experiencia con la palabra y también en la aplicación familiar? Claro que sí, hermana Jenny. Yo creo que una de las mejores formas que nosotros tenemos es a través de la oración. Por eso hoy les queremos recomendar 3 textos especiales. El esposo ora por la esposa, la esposa ora por el esposo y los hijos oran por sus padres. Son 3 textos muy bonitos que nos ayudan a nosotros a comprender esa dimensión. Bueno, como esposa, ¿yo cómo puedo orar por mi esposo? ¿Cómo le puedo ayudar a crecer en la fe? Y asimismo en esta relación entre los hijos y los padres. Estos textos han sido escritos en un lenguaje sencillo, ameno, nos dan esas recomendaciones, incluso nos presenta también testimonios de santos que vivieron esta realidad. Por ejemplo, Joaquín y Ana como esposos también tuvieron esa gran tarea de llevar adelante esa vida de la Virgen María. También en los hijos, Agustín, Mónica, que tuvieron también como esa relación y juntos crecieron en esa experiencia de fe. Y el texto también en su tercera parte nos presenta una serie de oraciones con las cuales también nosotros podemos orar por los esposos, por las esposas y por los hijos. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Queremos agradecer a cada uno esa participación, el estar con nosotros. No se olviden mañana de acompañarnos. Estaremos desde la parroquia San Alfonso María de Ligorio, pero a esta hora
continuamos el camino con el Evangelio de Lucas, dejándonos iluminar por la palabra, recreando también nuestra propia experiencia de fe, recreando ese amor y ese gusto por dejarnos instruir en la palabra de Dios, recrear nuestra vida, presentarle al Señor esas necesidades personales, pero también poder hacer con ella una experiencia de oración, de gratitud al Señor por todo cuanto nos ofrece, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hermana Marta, la palabra. Gracias, Jenny. No, recordar que, como ya lo hemos dicho, dentro de los temas principales de Lucas está el de la oración, el del perdón y el de la misericordia. Entonces, muy importante este punto de la oración al que nos está invitando la hermana Jenny. Y también algo muy importante es que nosotros recordemos que Lucas fue discípulo de Pablo y se convirtió al cristianismo viendo en Pablo el rostro resucitado de Jesucristo. Entonces yo creo que es lindo si las abuelas, los abuelos, los papás, las mamás, los amigos, las amigas, tratamos de pedirle al Señor esa gracia, que nosotros seamos, no con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro rostro, seamos expresión de Cristo resucitado, de Cristo alegre, de Cristo optimista, de un Cristo lleno de esperanza, de un Cristo que ama, de un Cristo que perdona, de un Cristo que es misericordioso. Porque fue esto lo que cautivó a Lucas y gracias a eso tenemos este evangelio maravilloso y las cartas de los Hechos de los Apóstoles, de las que se hablará más ampliamente. Bueno, y yo creo que la invitación final es a que nos animemos a leer el Evangelio de Lucas con estas pistas de lectura que hemos visto hoy, esta profundización y la que continuaremos en los otros 2 días siguientes. Tendremos elementos valiosos para que nosotros también en familia aprovechemos esa oportunidad de conocer a Jesús, de ver ese Jesús que nos muestra el evangelista Lucas. Dios les bendiga y nos encontramos el día de mañana a las 4 de la tarde. Bendiciones. Especial Encuentro con Jesús en compañía del Evangelista San Lucas.